y me dicen porque aquí no tengo disponibilidad, o sea, aquí no estoy viendo el chat de que me haga bien. Lady no la está viendo. Sí, ya en la 2 es aumentada. Yo no, profe, no, todavía no aparece. ¿Sí están viendo? Ok. Bueno, entonces vamos a hablar sobre lo que es el equilibrio hídrico y electrolítico. Bien. Entonces, para comenzar a hablar, bueno, les digo que cuando vamos a hablar de equilibrio hídrico, ¿verdad? Principalmente lo de electrolítico, vamos a dejarlo por allá para clínico 4 o para que estemos por allá en las rotaciones de laboratorio clínico 5. Entonces, digamos que ahora que vamos a hablar sobre equilibrio hídrico, principalmente vamos a enfocarnos en cómo está distribuido el agua en nuestro cuerpo, ¿verdad? Cómo está distribuido el agua y cómo hace el cuerpo, qué me tiene el cuerpo para mantenerme la volemia, o sea, para mantenerme los niveles de agua, ¿verdad? En circulación y en los líquidos intra y extracelulares. Bien. Entonces, hablando un poquito, recordando un poquito de lo que es el agua, recordemos que el agua es un elemento esencial para la vida, ¿verdad? El agua va a tener una característica que es el solvente universal, ¿verdad? Lo vamos a encontrar en el cuerpo prácticamente que siéndome el diluyente de todas las sustancias que están aquí, obviamente excepto de los lípidos, porque los lípidos no son solventes en agua. El agua va a tener las moléculas de agua, de H2O, van a tener una característica muy importante, es que son polares. Son polares. ¿Qué significa que sean polares? Hombre, que ellas en su estructura van a tener una parte que es de carga negativa, ¿verdad? Y del otro lado van a tener qué tipo de carga. Van a tener carga positiva. ¿De acuerdo? Hay otras propiedades del agua que son muy importantes que tiene un elevado índice de tensión superficial, que es la cantidad de energía necesaria para aumentar la superficie. O sea, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hay algunos insectos, ¿verdad? Algunos flores que están en el agua perfectamente y no se hunden. Y eso es porque eso es por la tensión superficial. ¿En qué está relacionado esa tensión superficial? Hombre, precisamente que entre molécula y molécula de agua van a haber unas fuerzas de atracción, ¿verdad? Unas fuerzas de atracción. Dichas fuerzas de atracción se van a llamar enlaces o puentes de hidrógeno, como lo estamos viendo aquí. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, fíjense, imagínense que aquí es una molécula de agua, ¿verdad? Y esta es otra molécula de agua. Fíjense que ellas tienen, entre la una y la otra, van a tener cierta atracción, ¿verdad? Que es lo que permite que resista hasta cierto punto, ¿verdad? Que se depositen objetos en su superficie. Bien, a partir de eso, a partir de eso va a tener otra característica, ¿verdad? Que es la característica de la capilaridad, ¿verdad? De la capilaridad. Yo sé que ustedes ven capilaridad por ahí en hematología también, pero entonces básicamente el fundamento de la capilaridad es el mismo. ¿Cuál viene siendo ese fundamento? Hombre, que debido a las cargas, esas positivas y negativas que tiene la molécula de agua, ¿verdad? Digamos que ella va a tener cierta afinidad por las paredes de los tubos de vidrio, de los tubos capilares. En la naturaleza, por ejemplo, tenemos que hay una especie de conductos en el tronco de las plantas por el cual asciende el agua hacia arriba, hacia los frutos y las hojas, ¿verdad? Entonces, esto es básicamente porque esta superficie, digamos, este capilar que nosotros estamos utilizando puede también que tenga cierta carga, ya sea una carga positiva o una carga negativa. Entonces, como las moléculas de agua tienen tanto carga positiva como carga negativa, vean que van a tener cierta afinidad y por eso es que se va a dar el fenómeno de capilaridad.
Bueno, creo que están llegando tarde. Hay otra propiedad muy importante del agua y es que vamos a ver aquí regulación de la temperatura. ¿Y cómo se da esa regulación de la temperatura del agua? Se da por medio del sudor, ¿verdad? Por medio del sudor. ¿Cómo sucede esto? Hombre, en la medida, esto que ustedes ven aquí es la piel, esto aquí el puro piloso, por donde sale el sudor. Entonces, en la medida en que la piel aumente temperatura, el cuerpo va a generar sudor. ¿Y cuál es el objetivo de ese sudor? Hombre, el objetivo de ese sudor es que se evapore, ¿verdad? Entonces, la energía que yo tengo aquí, la energía calórica que yo voy a tener en mi piel, al entrar en contacto con el agua que se encuentra presente en el sudor, digamos que esa energía se le va a invertir a ese sudor para que se evapore, ¿verdad? Entonces, esa energía que se le invirtió a ese sudor para que se le evapore, entonces digamos que va a hacer que se me disminuya la energía calórica que yo tengo en la piel. Entonces se va a dar la regulación de la temperatura. Por eso es que cuando usted tiene calor, usted se baña, ¿verdad? ¿Para qué? Para bajar los niveles de temperatura. Asimismo, el agua nos sirve como transporte de desechos. En el plasma saben que tenemos desechos como son la creatinina, la urea, ¿verdad? Y también va a participar en muchas reacciones de hidrólisis por medio de las enzimas llamadas hidrolasas. Esas hidrólisis pueden ser de proteínas, de grasas, de carbohidratos. Y también va a ser solvente de numerosas sustancias. Les hago una pregunta. ¿Me están escuchando bien o entrecortado? Vamos bien así. ¿Quién me responde, por favor? Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Entonces, según sea la edad de la persona, nosotros vamos a tener un porcentaje de agua aproximado, ¿verdad? No es que sea un dato, digamos que específico de un 100%. Cuando nacemos en forma de neonatos, se dice que los hombres se van a conformar de un 80% agua y las mujeres de un 75%. Por eso se dice que el agua es vida, ¿verdad? Y en la medida en que van pasando los años, estos porcentajes, digamos que van decreciendo, van decreciendo. Si, por ejemplo, un niño de unos 5 años tiene aproximadamente un 65% de agua, ya cuando es mayor de 60, esos niveles van a disminuir aproximadamente en un 50%, ¿verdad? El porcentaje que ustedes ven aquí van a ser del tipo porcentaje peso-peso, ¿verdad? Si, por ejemplo, usted pesa 100 kilogramos y tiene 10 años, de esos 100 kilogramos, 60 van a ser de agua, ¿verdad? 60 van a ser de agua. ¿Cómo lo vemos aquí? Entonces ustedes dirán, no, profe, pero si será que tenemos tanta sangre para que sea un 60, el agua que se encuentra en la sangre sea un 60% del peso total. Y es que no. Y es que esa agua que nosotros tenemos a nivel del cuerpo va a tener una distribución muy específica, ¿verdad? Dentro de esa agua nosotros vamos a tener unos líquidos que se llaman los líquidos intracelulares, ¿verdad? Vamos a tener lo que se llaman los líquidos extracelulares, ¿verdad? Y vamos a tener lo que son los líquidos intersticiales y el plasma. Vean que eso se va a tener una distribución específica en todo el cuerpo. Aquí tenemos un ejemplo. Una persona que pesa aproximadamente 70 kilogramos, ¿verdad? De una edad de entre 17 y 39 años aproximadamente, ¿verdad? Entonces tendría ¿cuánto de agua? Entonces sería multiplicar 70 kilogramos por 0.6, que viene siendo aproximadamente 60%, ¿verdad? Entonces podemos nosotros afirmar que de los 70 kilogramos que pesa esta persona, 42 van a corresponder ¿a qué? A agua corporal total, ¿verdad? Y como la densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro, podemos decir que esos 42 kilogramos
que tiene de agua van a ser 42, ¿qué? 42 litros. Entonces, a esta agua total se le va a llamar agua corporal total. Y a su vez, ella se va a dividir entre líquido intracelular y líquido extracelular. El líquido intracelular y líquido extracelular. Entonces, 2/3 partes de estos 42 litros van a corresponder al líquido intracelular. O sea, nosotros podemos afirmar que la mayoría, ¿verdad? La mayor cantidad de agua que se encuentra en nuestro cuerpo se va a encontrar es dentro de las células, ¿verdad? La mayoría del agua se va a encontrar dentro de las células, en forma de líquido intracelular. Y una tercera parte va a corresponder al líquido extracelular, o sea, el que está fuera de las células. ¿Bien? Pero a su vez, este líquido extracelular, ¿verdad? 3/4 partes de ese líquido extracelular van a corresponder a lo que se llama líquido intersticial. ¿Qué viene siendo el líquido intersticial? Aquel que se encuentra, digamos que alrededor de las células, o sea, fuera de las células. Y una cuarta parte es el que se va a conformar con plasma. Entonces, fíjense ustedes que la cantidad de agua que está en el plasma, comparado con el líquido intracelular y con el líquido intersticial, es que es el menor. Pues solamente una cuarta parte de una tercera parte del agua corporal total. Si esto lo pasáramos a porcentaje, entonces 2/3 vienen correspondiendo aproximadamente a un 66.6%. 1/3 corresponde aproximadamente a un 33.3%. Bien. Y a partir de este líquido extracelular, 3/4 vienen siendo un 75% y 1/4 viene siendo un 25%. Entonces, ¿cómo es la dinámica de ingresos y pérdidas de agua? Vamos a tener lo siguiente. Oye, Luis, dando la clase. Ana. ¿Quién habla por ahí? ¿Alguna pregunta? Entonces, vamos a tener una dinámica de ingresos y pérdidas de líquido. ¿Cómo va a ser esa dinámica de ingresos? Entonces, eso va a seguir un flujo, ¿verdad? Una secuencia lógica. ¿Cómo es esa secuencia lógica? Va a ser del agua que usted ingiere, va a pasar al plasma, ¿verdad? Del plasma va a pasar por las membranas capilares hasta llegar a ser líquido intersticial. Del líquido intersticial va a pasar por la membrana celular hasta el líquido intracelular. Y en sentido contrario, también cuando se va a dar la eliminación de líquidos o las pérdidas, va a pasar desde el líquido intracelular al líquido intersticial, o sea, sale de la célula, llega digamos que alrededor de la célula, y a partir de ese líquido intersticial llega el plasma, ¿verdad? Y ya cuando está en el plasma es que este es eliminado. ¿Cómo se puede eliminar? Por los riñones, por los pulmones, por las heces, por el sudor y por la piel. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Por favor, vamos a apagarlo. Bárrame todo. Es que el profesor era... Saily. ¿Cómo? Saily, Que colabórame el con que el tenía el micrófono. micrófono era el profesor Alvis. Pero el profe está por aquí, ¿no? Sí, él se conectó no hace mucho. Aquí estoy escuchando la clase, profe. Ah, profe, bueno. Yo pensé que, listo. No, tranquilo, siga. Yo apenas voy a estar unos minuticos. Ah, bueno, yo pensé que Yo tengo que pensé estar que con estaba ahí. laboratorio clínico 4 horas, ¿oyó? Ah, bueno, listo. Ok. Pues sí, entonces estamos con la dinámica de ingreso-pérdida y entonces normalmente nosotros debemos tener unos ingresos, ¿verdad? Unos ingresos de agua. ¿Cómo se van a configurar esos ingresos? Bueno, aproximadamente 2 litros, ¿verdad? 2.1 litros en los líquidos ingeridos, o sea, el agua que usted toma, y hay una fracción
que puede ser significativa de las reacciones en las que están involucradas algunas hidrolasas, ¿verdad? Que ella generalmente me va a producir algunos 200 mililitros de agua diarios. Y dentro de los egresos vamos a tener unas pérdidas insensibles en la piel. O sea, usted comúnmente está perdiendo líquido por la piel y los pulmones, así no esté sudando, viendo de forma normal, de forma natural. En el sudor pierde aproximadamente diario unos 100 mililitros, pero obviamente aquí no tomamos si los días que hace mucho calor, acá en Montería, ¿verdad? Que uno está sude y sude y sude, y ahí obviamente pues eso puede pasar los 100 mililitros. En las heces normalmente se pueden perder algunos 100 mililitros y en la orina aproximadamente 1.4 litros. Entonces lo ideal es que los ingresos, ¿verdad?, sean iguales a las pérdidas. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos más pérdidas que ingresos, vamos a llegar a ¿qué? A procesos de deshidratación, ¿verdad? Fíjense este diagrama que nosotros tenemos aquí, este que les estoy señalando. Vean la llavecita. ¿Cuándo se produce una deshidratación? Hombre, cuando nosotros estamos perdiendo, ¿verdad? Estamos perdiendo más líquido del que ingerimos. Vean que aquí estamos ingiriendo 2 gotas y acá perdemos en la gráfica ¿cuánto? 4 gotas. Eso se configura como un proceso de deshidratación. ¿Cómo debería ser lo normal? Hombre, lo normal debería ser que entre lo mismo que salga, ¿verdad? Y también podemos tener procesos de sobrehidratación, ¿verdad? En los que nosotros digamos que los ingresos sean superiores a los egresos. Estos son los 3 tipos clásicos relacionados con el modelo de depósito de agua, ¿verdad? Deshidratación, normal y sobrehidratación. Aquí con esta tablita que nosotros tenemos aquí podemos, digamos que podemos correlacionar ciertos signos, ¿verdad?, con procesos de deshidratación y de sobrehidratación. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Es común que en procesos de deshidratación la frecuencia cardíaca se encuentre elevada. ¿Por qué se encontraría elevada? Hombre, porque va a haber una disminución de la volemia. Entonces, digamos que en términos castizos vamos a tener una disminución del volumen total de sangre y el corazón necesita aumentar esa frecuencia cardíaca, ¿verdad?, para poder tratar de compensar esa fracción de líquido perdida. En este caso acá, por ejemplo, la presión arterial, aquí le coloco una incógnita, ¿cómo se encontraría la presión arterial en una deshidratación? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que la presión arterial es directamente proporcional al volumen sanguíneo, entonces nosotros encontraríamos que en la deshidratación hay un descenso en la ¿qué? En la presión arterial. Y en la sobrehidratación se podría encontrar normal e incluso elevado. Tenemos la turgencia cutánea, que es esto que tenemos aquí, que es la capacidad de la piel, ¿verdad? Digamos, la capacidad elástica que tiene la piel. Y en los casos de esta prueba que hacemos aquí, que usted digamos que hace fuerza, hace como una especie de pellizco, ¿verdad? Entonces aquí cuando la turgencia se encuentra normal, la piel de usted inmediatamente debería volver a la normalidad. En este caso ustedes se dan cuenta que aquí la piel de la persona le queda como si hubiera perdido la elasticidad, le queda de la misma forma que usted le hizo aquí. Entonces estos se dan procesos de deshidratación en los que la piel va a perder la turgencia cutánea. Los globos oculares, ¿verdad? En la deshidratación se va a encontrar blandos o hundidos y en la sobrehidratación se encontrarán normales. Las membranas mucosas, pues obviamente se va a encontrar secas. La excreción de orina se va a encontrar reducida, ¿verdad? Y la conciencia, pues los estados de conciencia se encontrarían reducidos en ambos casos. Acá en la excreción de orina, en la sobrehidratación, de pronto ustedes esperarían, de pronto de lógica, ¿no? Pero ¿por qué está la excreción normal o puede estar reducida? Más adelante hablaremos de eso. Y eso puede darse en los casos de edema, ¿verdad? En los que hay una sobrehidratación, pero que no hay una correcta excreción de orina. Bueno, aquí lo mismo que les comentaba. Entonces puede haber disminución de la excreción de orina, ¿verdad? Disminución de la conciencia, disminución de la turgencia cutánea, glóbulos oculares blancos y hundidos, sequedad de mucosa, aumento de la frecuencia cardíaca.
y disminución de la presión arterial. Esto es cuando hay una deshidratación. Entonces, tengamos en cuenta que las membranas celulares son membranas semipermeables, ¿verdad? Son membranas semipermeables. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. Veamos aquí. Bueno, primero, antes que todo, voy a mostrarles esto. Ya ustedes dieron hematología, ¿verdad? Ustedes saben que en hematología, cuando nosotros estamos preparando una solución o una dilución de células rojas, nosotros necesitamos hacer esa solución, ¿verdad? En solución salina al 0.85%, ¿verdad? ¿Por qué en solución salina 0.85%? Porque esa viene siendo la solución fisiológica, ¿verdad? La concentración fisiológica en la que se encuentra el plasma en la sangre. Y a eso se le llama un medio isotónico, iso de igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando usted, por ejemplo, prepara esa solución salina muy concentrada? Se da lo que es la creación de eritrocitos, que es esto que tenemos aquí. ¿Y qué pasa cuando usted, digamos que no hace esa dilución con una solución salina, sino con agua normal? Va a pasar lo que vemos en este caso, ¿verdad? Va a haber una lisis de eritrocitos. Entonces, aquí tenemos estas tres: isotónico, hipertónico e hipotónico, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede en los casos de que a los glóbulos rojos se le agrega una solución isotónica? Va a pasar lo que tenemos aquí. Lo unimos con esta flechita, o sea, no va a pasar nada. Sería lo ideal. ¿Qué va a pasar cuando nosotros agregamos los glóbulos rojos a un medio hipertónico? O sea, con una mayor concentración de solutos de lo normal. Va a pasar lo que tenemos acá. ¿Y qué va a suceder cuando nosotros agregamos los glóbulos rojos a una solución hipotónica? Va a pasar esto que tenemos aquí. Y se configura de la siguiente manera. Cuando el agua atraviesa las membranas celulares, las células pueden encogerse o hincharse. Si esto ocurre en el cerebro, pueden aparecer signos y síntomas neurológicos. Pero entonces, ¿por qué se da este fenómeno? Se da por la siguiente razón. Las membranas celulares tienen una característica, y es que ellas siempre van a tratar de mantener las concentraciones osmóticas iguales tanto en el líquido intracelular como en el líquido extracelular, ¿verdad? Van a tratar de buscar las mismas concentraciones de osmolalidad u osmolaridad tanto en el líquido intracelular como en el líquido extracelular. Pero ¿cómo hacen esto las membranas? Hombre, digamos que ellas no van a buscar ese equilibrio dejándome pasar solutos, como por ejemplo el sodio, sino que me lo van a tratar de equilibrar es con el movimiento de agua, ¿verdad? Con el movimiento de agua. Por ejemplo, en este caso que vemos aquí, en los que hay una mayor concentración, aquí va a ponerle en el líquido intracelular, ¿qué va a suceder? Hombre, a partir del líquido extracelular, ella va a hacer que corra agua hacia adentro, ¿verdad? Va a permitir el movimiento de agua desde afuera hacia dentro. ¿Con qué objetivo? Hombre, si yo le agrego agua, esto que está aquí, ¿qué va a pasar con esto? Se va a diluir, ¿verdad? Hasta el momento en que, ¿qué? En que me queden con las mismas concentraciones osmolares. ¿Qué les puedo decir acerca de la osmolalidad? Es la cantidad total de partículas de soluto que deben ser, perdón, la cantidad total de partículas de soluto deben ser igual en cada líquido, o sea, tanto en el líquido intracelular como en el líquido extracelular. El agua se desplaza entre las membranas para igualar las osmolalidades tanto del uno como del otro. Ojo, o sea, el desplazamiento principalmente del agua. Se expresa en osmoles de soluto por kilogramos de solvente, que es la osmolalidad. Y también tenemos por acá la osmolaridad, que es una magnitud muy similar, pero es osmoles por litro de solución. Mientras acá es por kilogramo, ¿verdad? Acá es por litro de solución.
Entonces, hay otra cuestión que es importante acá en la microcirculación capilar, que nos va a servir para entender algo acá, que es la siguiente. Entonces, esto que ustedes ven aquí, ¿verdad? Son los capilares, ¿verdad? Los capilares. Entonces, se van a presentar, los capilares sanguíneos se van a presentar dos tipos de fuerzas que son las presiones hidrostáticas y las presiones osmóticas, ¿verdad? Cuando nosotros hablemos de presión osmótica, vamos a tratar de correlacionar esa presión osmótica con la albúmina, Entonces, ¿qué viene siendo la presión hidrostática? Hombre, la presión que ejercen estos líquidos que yo tengo aquí en mi capilar hacia afuera, ¿cierto? O sea, la fuerza que hacen esos líquidos para salirse ¿de dónde? Para salirse de los capilares sanguíneos. Mientras que la presión osmótica es una presión contraria a la presión hidrostática, ¿verdad? Esa presión osmótica es la que va a contrarrestar la presión hidrostática. O sea, es la que me va a ayudar a que estos líquidos que yo tengo aquí en mis capilares sanguíneos, ¿verdad? No tengan procesos de extravasación. Entonces, se pueden presentar algunos casos, como por ejemplo, en los que haya unos descensos de los niveles de albúmina, ¿verdad? Entonces, cuando hay descenso en los niveles de albúmina, va a suceder que la presión hidrostática va a ser superior, ¿verdad?, a la presión osmótica, ¿verdad? La presión hidrostática va a ser superior a la presión osmótica. Entonces, ¿qué pasa si la fuerza de salida se hace superior a la fuerza que la está manteniendo ahí? Hombre, va a haber una extravasación de líquidos. Y esto explica el fenómeno que sucede, por ejemplo, cuando una persona tiene edema. ¿Qué pasa cuando una persona tiene edema? Por ejemplo, si ese edema está relacionado con la disminución de los niveles de albúmina, ¿qué va a pasar? Va a pasar que las personas van a tener una salida de líquidos desde la sangre hacia los tejidos, ¿verdad? Y por eso es que el cuadro clínico de ellos es tan característico. Entonces, esos constituyentes de los líquidos intra y extracelulares, ¿verdad? Hay unos, digamos que vamos a tener una serie de cationes, ¿verdad? Y una serie de aniones. Entonces, esto va a tener una función muy importante en lo que es la mantención de la osmolaridad de los líquidos. ¿Cuáles van a ser estos constituyentes que tenemos aquí nosotros? Por ejemplo, a nivel extracelular, o sea, fuera de la célula, vamos a tener nosotros unos cationes y unos aniones, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los principales componentes del líquido extracelular? Entonces, aquí vamos a tener a quién? Al sodio, ¿verdad? También vamos a tener algo de potasio, pero ven que es una cantidad más pequeña. También podemos tener algo de calcio y vamos a tener también cloro, ya en unas concentraciones que casi similares a la del sodio. Y de igual forma vamos a tener bicarbonato. Este bicarbonato me interesa que lo vayamos grabando ahí y que vayamos grabando su fórmula, que es HCO3. ¿De acuerdo? Y a nivel intracelular, los principales iones que vamos a tener van a ser el potasio, vamos a tener magnesio principalmente y también vamos a tener grupos fosfatos y vamos a tener proteínas. Las proteínas las podemos tener tanto a nivel intracelular como a nivel extracelular. Y otras sustancias podemos tener también, por ejemplo, podemos tener fosfolípidos, colesteroles, grasas neutras, glucosa, urea, ácido úrico, creatinina, etc. Entonces, estos van a ser los principales componentes de mis líquidos corporales. Dentro de los iones vamos a tener estos que están aquí. Estos van a ser los principales iones y cationes. Y que a su vez van a desempeñar papeles importantes, ¿verdad?, en ciertos procesos fisiológicos que se desarrollan.
En la clase de hoy vamos a hablar principalmente de unas funciones que me van a cumplir el sodio, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, esto de colesterol ya sabemos qué funciones tienen. Esto de glucosa ya ustedes lo han visto, ya ustedes vieron la cuestión de la urea, ya vieron lo del ácido úrico, ya vieron lo de la creatinina, ya vieron lo de la bilirrubina. Entonces, lo de los fosfolípidos también lo vimos en clase, entonces vamos a hablar un poquito hoy sobre los papeles biológicos que tiene el sodio, sobre todo en la mantención de los niveles de los líquidos corporales. Entonces, ¿qué característica tiene el sodio? Entonces, el sodio va a ser el mayor catión del líquido extracelular. Las concentraciones, las cantidades promedio que existen en el hombre van a ser aproximadamente de unos 3.700 milimoles, ¿verdad? Y de este total de sodio que se va a encontrar en el cuerpo humano, va a haber un 75% que se le va a denominar sodio intercambiable, mientras que va a haber un 25% de sodio no intercambiable. Entonces, cuando nosotros hablemos del sodio, no hagan referencia únicamente al hueso, ¿verdad? Porque solamente el sodio que se encuentra en el hueso solamente me va a configurar un 25% del total del sodio que se encuentra en el organismo. Y ese sodio que se encuentra relacionado con el hueso se le llama sodio no intercambiable, que es el que tenemos aquí. En el líquido extracelular, ¿verdad? En el líquido extracelular, la concentración aproximada de sodio va a ser de unos 140 milimoles por litro. 140 milimoles por litro. Y la principal vía de eliminación del sodio va a ser la vía renal. Entonces tengamos cuenta que este sodio intercambiable va a ser el que se puede estar eliminando ¿por dónde? Por vía renal. Y aparte de eso también podemos tener eliminación de sodio en el sudor es salado, en las heces y en diarrea. Este va a tener un papel importante en la contracción muscular y el impulso nervioso. Entonces tengamos aquí, veamos este diagrama que tenemos aquí a la derecha, en el que nosotros debemos tener una ingesta de sodio aproximadamente entre 100 y 300 milimoles por día, ¿verdad? Ese sodio, el sobrante, el restante, se va a eliminar en las heces. Si nosotros consumimos más, se debería eliminar en las heces. Entonces, a partir de ahí, ese sodio se va a distribuir. Un 25% va a quedar ¿dónde? En el hueso y en los tejidos. Y un 75% se va a quedar en el líquido extracelular. Y a partir de ahí también se puede dar una excreción que puede ser renal, ¿verdad? O en el sudor, como ya lo había comentado antes. A veces se conecta y se desconecta. Entonces, veamos aquí una cuestión muy importante, que viene siendo la regulación de la osmolalidad, ¿verdad? Mediante, ¿verdad?, la hormona antidiurética, que es la ADH, que se le llama también vasopresina. ¿De acuerdo? Entonces, tengamos en cuenta de que el organismo necesita regularme, ¿verdad? Necesita regularme la concentración osmolar, ¿verdad?, que se encuentra en sus líquidos, ¿verdad? O sea, no puedo tener yo una mayor concentración, por ejemplo, de sodio, que viene siendo uno de los iones que más me aporta a la concentración osmolar, ¿de acuerdo? Entonces, si por ejemplo en una persona, esto que ustedes ven aquí, hay un aumento en la concentración de sodio, ¿verdad? Un aumento en la concentración del sodio. Ese aumento en esa concentración de sodio me va a significar directamente un aumento ¿en qué? En la osmolalidad, ¿verdad? En la osmolalidad. Entonces, si yo tengo un aumento en esa osmolalidad, puede darse un efecto no deseado. ¿Cuál puede ser ese efecto no deseado?
puede ser que haya una transición de los líquidos desde el nivel intracelular hacia el nivel extracelular, ¿verdad? Y eso a la célula no le conviene porque me puede generar un proceso patológico, ¿verdad? Entonces, inicialmente, para evitar que esto suceda, ¿verdad? Hay un mecanismo que trata de mantenerme la osmolalidad de los líquidos extracelulares, en especialmente la del sodio, ¿verdad? ¿Cómo se llama este sistema? Se llama el sistema de la hormona antidiurética o de la vasopresina. Entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona de la siguiente forma. Sucede que en el hipotálamo hay una especie de sensores, ¿verdad? Esos sensores, digamos que me van a estar sensando, me van a estar determinando cómo están esas concentraciones de sodio. ¿Cómo están esas concentraciones de sodio? Entonces, si el hipotálamo siente que las concentraciones de sodio están aumentadas, ¿verdad? Por lo tanto, siente que hay un aumento en la osmolalidad, el hipotálamo va a mandar una señal hacia la hipófisis posterior. ¿Qué va a pasar aquí? Hombre, el hipotálamo le va a decir a la hipófisis posterior, hombre, tenemos un aumento en la osmolalidad, ¿verdad? Tenemos mucho sodio. Necesitamos disminuir esa concentración. ¿Por qué? Porque si eso no se corrige, vamos a tener el problema de que las células se me van a ir crenando, ¿verdad? Va a pasar como cuando usted al glóbulo rojo le echa una solución salina muy concentrada, se crenan. Y obviamente eso no es bueno. Entonces, ¿qué va a hacer la hipófisis posterior? La hipófisis posterior me va a secretar una hormona, ¿verdad? Que se llama la hormona antidiurética, ¿verdad? La hormona antidiurética. Y esta hormona va a tener un tejido diana. ¿Cuál va a ser ese tejido diana? Va a ser el riñón. Va a ser el riñón. Esta antidiurética, el tejido diana va a ser el riñón. ¿Y cuál va a ser el efecto de la hormona antidiurética en el riñón? Hombre, a nivel específico de los túbulos renales, van a aumentarme la reabsorción de agua, ¿verdad? Va a aumentar la reabsorción de agua. O sea, va a evitar que se siga secretando agua por medio de la orina, ¿verdad? Entonces, si yo aumento la reabsorción de agua, ¿qué va a pasar con el volumen urinario? Va a disminuir, ¿verdad? Y entonces, en la medida en que yo reabsorbo, aumento, ¿verdad? Aumento esa reabsorción de agua, yo esperaría de que esta agua que se me queda en el organismo trate de diluirme este sodio que yo tengo aquí. ¿De acuerdo? Si yo aquí le echo más agua a esto que tengo aquí, estas moléculas de sodio, ¿qué va a pasar? Hombre, se van a diluir. Y en la medida en que este sodio que tengo acá se me empiece a diluir, asimismo me va a disminuir la concentración y me va a disminuir la osmolalidad. ¿De acuerdo? Pero esto puede tener un efecto contrario. Puede tener un efecto contrario. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa si yo aumento el volumen de líquido que pasa por este capilar que yo tengo aquí? Va a haber un efecto, el efecto de la vasopresina. ¿Qué va a hacer? O sea, se me va a aumentar la presión, ¿verdad? Que yo voy a tener aquí. Se me aumenta la presión. Entonces, por eso se puede decir que el efecto de esta vasopresina o de esta hormona antidiurética es un efecto también hipertensivo. ¿Por qué? Porque en la medida en que me siga reabsorbiendo agua, me va a aumentar, ¿verdad? El volumen sanguíneo que yo tengo aquí, en este capilar, y asimismo puede haber un aumento en la presión arterial. ¿De acuerdo? Y esto también puede seguir en sentido contrario. Si el hipotálamo se da cuenta de que hay una disminución en las concentraciones de sodio, va a ocurrir lo contrario. Va a enviar una señal hacia la hipófisis posterior para que deje de producir mi hormona antidiurética. Y si me deja de producir hormona antidiurética, a nivel de los túbulos renales lo que se va a aumentar es la excreción de agua en la orina, ¿verdad? Y asimismo, la concentración de estos chicos que yo tengo acá va a aumentar. Vean que aquí digamos que en quinto esto es en sentido positivo y acá en sentido negativo. Bien. Pero entonces,
también hay otro sistema, ¿verdad? Que me va a interactuar aquí, que va a tener una función en los casos de que no sean suficiente este proceso de reabsorción de agua, ¿verdad? Y va a ser otro mecanismo de regulación mediante la aldosterona, ¿verdad? Que en este caso nosotros no vamos a regular qué tanta agua se secreta o qué tanta agua se absorbe, sino que ya directamente vamos a estar hablando de la eliminación, ¿verdad? O de la retención de sodio, de la eliminación o de la retención de sodio. ¿Qué sucede en este caso? Sucede lo siguiente. Entonces, fíjense aquí. Entonces, si nosotros tenemos el primer caso, que es este de la izquierda, este que está aquí, es el caso en el que nosotros tengamos una disminución de la presión arterial. Tenemos la presión baja. Entonces, si nosotros tenemos la presión baja, ¿qué es lo obvio? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Aumentar la presión, ¿verdad? Pero esa presión no la vamos a aumentar reabsorbiendo agua directamente, sino limitándome la secreción de sodio, ¿verdad? Si yo limito la secreción de sodio, entonces yo voy a tener más sodio en circulación. Y si yo tengo más sodio en circulación, ¿qué va a suceder con esto? Se me va a activar el sistema hipertensivo que yo tengo acá, ¿de acuerdo? Entonces, estos van a ser dos sistemas que se encuentran de manera complementaria. Entonces, si yo tengo una disminución de la presión arterial, ¿verdad? El aparato justaglomerular del riñón va a sintetizarme una enzima que se llama la renina, ¿verdad? Ante una disminución de la presión arterial, el riñón va a sintetizar renina, ¿verdad? Que es una enzima. ¿Cuál va a ser el sustrato de esa enzima que se llama la renina? Va a ser el angiotensinógeno, ¿verdad? Entonces, la renina me va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1. ¿De acuerdo? En angiotensina 1. Y esa angiotensina 1, a su vez, tiene una enzima que la va a desdoblar, que la va a transformar de angiotensina 1 en angiotensina 2, como ustedes ven ahí. ¿Cómo se llama esa enzima? Se llama enzima convertidora de angiotensina 1, que es la ECA. Voy a mostrarles algo aquí, ahora se los muestro. Entonces, esa ECA me va a transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿verdad? Entonces, esta angiotensina 2 me va a estimular la corteza de la glándula suprarrenal para que esta corteza me sintetice una hormona que se llama la aldosterona. Me imagino que ya ustedes la han hablado por ahí. Y esa aldosterona, a su vez, va a tener un efecto a nivel renal. ¿Cuál va a ser el efecto que va a tener la aldosterona a nivel renal? Hombre, que me va a aumentar la reabsorción de sodio, ¿verdad? Entonces, la aldosterona a nivel renal me aumenta la reabsorción de sodio, a la vez que me disminuye la del potasio. Entonces, fíjense que ya yo aquí, ante la acción de la aldosterona, ya yo estoy eliminando menos sodio a nivel renal. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense que en la medida en que yo elimino menos sodio, esas concentraciones de sodio en los líquidos se me aumentan y se me activa este sistema que yo tengo acá. Y en la medida en que se me activa este sistema, también voy a dejar de excretar tanta agua, o sea, voy a aumentar la reabsorción de agua y asimismo voy a aumentar la presión arterial. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que estos dos sistemas son complementarios. Y esto también puede suceder en sentido contrario. Ven que aquí las flechitas más delgaditas significa que es en forma inhibitoria. En los casos de que el riñón hay un aumento en la presión arterial, ¿verdad? Él va a disminuir la síntesis de renina, ¿verdad? Se va a dejar de formar angiotensina 1, se deja de formar angiotensina 2,
Entonces, si no tengo angiotensina 2, no estimulo mi glándula suprarrenal para que no me produzca aldosterona, y entonces así no va a haber la señal que le va a decir al riñón que disminuya la secreción de sodio. Por tanto, la secreción de sodio va a aumentar. Si aumenta la secreción de sodio, va a disminuirme la concentración de sodio a nivel de los líquidos corporales y asimismo me va a aumentar la secreción de líquido. Y por tanto, acá yo tendría un efecto hipotensivo o hipotensor. Entonces, de hecho, hay muchos medicamentos antihipertensivos que tienen como objetivo algunas de estas enzimas que yo tengo aquí, ¿verdad? Miren esto que está aquí. Un hombre quedó atrapado entre los restos de un edificio tras un terremoto. No padecía ninguna lesión grave ni hemorragias. No tuvo posibilidad de beber ni de comer nada hasta que fuese rescatado 72 horas más tarde. ¿Cómo se habrán modificado sus compartimientos de líquidos corporales? ¿Cómo estaría la diuresis? ¿Perderá líquido? ¿Y aproximadamente cuánto tiempo podría durar esa persona así? Entonces, estas tres preguntitas se las dejo por ahí para que las socialicen, las piensen y más tarde me den la respuesta. ¿De acuerdo? Vayan pensando esa respuesta. ¿Cómo estará la diuresis de esa persona que quedó atrapado entre los restos de un edificio? ¿Será que perderá líquido? ¿Verdad? Y más o menos cuánto tiempo duraría. Bien. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? De pronto, entonces, si van teniendo preguntas y no las quieren hacer ahora, las podemos hacer al final de la clase. ¿Está bien? Entonces, les voy a dar 2 minuticos para que descansen ahí, para que se estiren un poquito y continuamos. Bien. Pues sí, jóvenes, seguimos entonces. Ah, se me había escapado algo. Miren lo siguiente.
Recuerden que yo les hablaba de que la osmolalidad debía ser igual entre el líquido intracelular y el extracelular. O sea que cuando esas osmolalidades se alteraban, entonces era que se producían los efectos, ya sea de la crenación, ¿verdad? O del lisis de las células, para tratar de compensarme estas concentraciones. Entonces, fíjense lo siguiente. Les muestro algo aquí. Bueno, si ustedes se dan cuenta, esta imagen que nosotros tenemos aquí, ¿dónde está? Acá, mira. La osmolalidad de los líquidos corporales es de 285 milimoles por kilogramo. Entonces, fíjense ustedes que si ustedes cogen esta tablita, ¿verdad? Y se ponen a sumar lo que tenemos aquí entre el líquido extracelular y se ponen a sumar lo que tenemos acá entre el líquido intracelular, eso les debe dar ¿cuánto? 285 milimoles por kilogramo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque las molalidades de los líquidos intra y extracelulares deben ser iguales. Bueno, entonces seguimos y ahora vamos a hablar sobre lo que es el equilibrio ácido-base. Equilibrio ácido-base. Bueno, ya esto se lo... Entonces, ya yo creo que ya nosotros sabemos lo que es un catión, lo que es un anión, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de catión, nosotros podemos estar haciendo referencia, ¿verdad? A un ion hidrógeno, un protón o un hidrogenión. Cuando yo les nombre esto, estamos haciendo referencia a esto mismo, ¿verdad? Cuando hablamos de aniones, entonces dentro de los aniones nosotros podemos encontrar el ion hidroxilo, ¿verdad? Que es este que está acá. Entonces, cuando vemos un hidrógeno lo relacionamos con ácido y cuando vemos un hidroxilo lo relacionamos con una base. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, para hablar del equilibrio ácido-base, entonces vamos a recordar lo que es el pH, ¿verdad? ¿Qué es el pH? El potencial, ¿verdad? De hidrógeno. O sea, el pH es una medida que me va a decir cómo está la concentración de esos hidrogeniones en el medio, o sea, en los líquidos celulares. Perdón, en los líquidos corporales, que puede ser intra o extracelular. ¿Qué viene siendo el pH? El logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, ¿verdad? Y en los líquidos se va a encontrar como valor de pH normal entre 7.35 y 7.45. Aunque eso va a depender, ¿verdad? Por ejemplo, en la sangre arterial se tiene un promedio de 7.40. En la sangre venosa se tiene un promedio de 7.35, es ligeramente más ácida que la sangre arterial. Ahora veremos por qué. En el líquido intersticial el pH es 7.35. En el líquido extracelular hay partes que pueden ir inclusive de 6 hasta 7.4. El pH de la orina puede ser de 6 a 8, ¿verdad? Y el HCl gástrico puede tener un pH de 0.8 o de 1 o de pronto de 2. Entonces, miren lo que está aquí. Recuerden que yo ahorita hace rato les dije que la concentración del sodio, ¿verdad? En el líquido extracelular es de 145 milimoles por litro. 145 milimoles, ¿verdad? Y si usted compara la concentración esta de sodio con la que normalmente debemos tener de hidrogeniones, ¿verdad? Es una diferencia abismal. ¿Por qué? Porque la concentración de hidrogeniones no se determina en milimoles, sino que se va a determinar en nanomoles. Y entonces tengan en cuenta que un milimol es 1.000.000 de nanomoles. ¿Y por qué? Y digamos que gracias a que este número es tan grande, se estableció un sistema diferente. Se estableció una relación logarítmica negativa entre la concentración de hidrogeniones y el pH. ¿Por qué? Porque si expresábamos esto, por ejemplo, en milimoles, esto sería, lejísimo. Entonces tenemos aquí en promedio que, por ejemplo, 100 nanomoles por litro de hidrogeniones me da un pH aproximadamente de 7. Si yo sigo aumentando la concentración,
por ejemplo, entre 125, el pH va a ser 6.9. Entonces, fíjense que es una relación inversa entre el pH y la concentración. Entre mayor sea la concentración de los hidrogeniones, menor va a ser el pH, como lo ven ustedes aquí. Y entre menor sea la concentración, mayor va a ser el pH. Y se maneja a escalas grandes. Bien, entonces, ¿qué viene siendo un ácido? Entonces, un ácido es toda sustancia capaz de donar un protón. O sea, un ácido viene siendo toda sustancia capaz de ¿qué? De liberarme un hidrogenión cuando se encuentre en solución. Y una base es todo lo contrario, sustancia capaz de aceptar un protón, o sea, de aceptar un hidrogenión en su estructura, ¿verdad? Y dentro de los ácidos, nosotros vamos a tener ácidos fuertes y ácidos débiles. ¿Cuáles van a ser los ácidos fuertes? Aquellos que van a tener una disociación total. Por ejemplo, sabemos que el HCl se divide en H, ¿verdad? Y cloro por otro lado, ion cloruro. Mientras que los ácidos débiles van a tener una disociación parcial, ¿verdad? Entonces no se me va a dividir completamente, sino que solamente esto me va a liberar un solo hidrogenio, ¿verdad? Y me va a liberar esto que tenemos aquí. Entonces, quiero que se metan esto en la cabeza. Nuevamente les digo, ¿cómo les dije que se llamaba esta molécula que estaba aquí? HCO3. Entonces, esto que tenemos aquí se llama bicarbonato. Anótenlo por ahí y ténganlo a la mano para que no se confundan ahora más adelante. HCO3 es bicarbonato, ¿verdad? Y H2CO3 es ácido carbónico. Bicarbonato y ácido carbónico. Cuando el ácido carbónico se disocia, ¿verdad? Me genera hidrogenión más bicarbonato. O sea, nosotros podemos obtener bicarbonato a partir de ácido carbónico y también en sentido contrario. Podemos tener ácido carbónico a partir de bicarbonato. Pero veamos más acá. Entonces, fíjense lo que sucede aquí. Aquí vemos la reacción un poquito mejor, más chévere. Entonces, vamos a entrar en un nuevo concepto, que es amortiguador de los líquidos corporales, LC líquidos corporales. ¿Qué viene siendo? Una solución capaz de captar los hidrogeniones, como una esponja captura agua, para finalmente eliminarlos. Entonces, ¿qué vienen siendo los amortiguadores? Hombre, vienen siendo unas sustancias, ¿verdad? Unas sustancias que se encuentran en los líquidos corporales que van a ser capaces de ¿qué? De capturarme hidrogeniones del medio, ¿verdad? Me va a capturar los hidrogeniones que yo tengo en el medio. Y entonces yo les pregunto, ¿qué sucede ante el secuestro de los hidrogeniones en el medio? Entonces, ¿qué pasa si estos hidrogeniones que están en los líquidos corporales, yo los capturo, ¿verdad? Los capturo en otra molécula. Va a suceder que la concentración de esos hidrogeniones va a disminuir. ¿Por qué va a disminuir? Hombre, porque yo los estoy capturando y los estoy transformando en otra cosa. ¿Y qué pasa si yo disminuyo las concentraciones de hidrogeniones? ¿Qué va a pasar con el pH? Hombre, el pH se me va a aumentar. ¿De acuerdo? Se me va a aumentar. Y entonces fíjense que aquí estamos viendo un mecanismo de cómo se regula, cómo mantengo yo ese equilibrio del pH en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, esto puede pasar de la siguiente forma. Recuerden que antes yo les dije que un ácido es una sustancia que me libera hidrogeniones y una base, una sustancia que me los captura. Entonces, cuando ustedes ven esta flecha, ya saben que esta reacción se puede dar en ambos lados, ¿verdad? En ambos lados. Por ejemplo, si yo tengo ácido carbónico, ¿verdad? El ácido carbónico se me va a disociar en bicarbonato e hidrogeniones, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos la reacción en este sentido,
de izquierda a derecha que va a pasar con el pH. Entonces, analicemos un poquito. Si este ácido carbónico me está liberando ioniones, ¿qué va a pasar con la concentración de hidrogeniones? Va a aumentar. Y en la medida en que aumenta la concentración de hidrogeniones, el pH va a disminuir, ¿verdad? Pero si nosotros vemos esta reacción en sentido contrario, de derecha a izquierda, ¿qué va a suceder? Va a suceder todo lo contrario. Este bicarbonato, que es un amortiguador de los líquidos corporales, me va a estar capturando hidrogeniones y me los va a estar transformando en ¿qué? En ácido carbónico. Entonces, en la medida en que yo capture esos hidrogeniones, la concentración de hidrogeniones va a disminuir y el pH va a terminar ¿qué? Aumentando. Entonces, fíjense que estas son unas reacciones que se deben mantener en equilibrio, ¿verdad? ¿Para qué? Para mantenerme el equilibrio ácido-base en el cuerpo. Y acá tenemos otro ejemplo, en el que también tenemos una sustancia, ¿verdad? El NH4, que me puede liberar hidrogeniones, y esto me va a aumentar la concentración de hidrogeniones y por tanto me divide en el pH, y en sentido también que el NH3 me capture esos hidrogeniones, ¿verdad? Y me forme NH4, disminuyéndome la concentración y aumentándome el pH. Pero vamos a enfocarnos en este, del ácido carbónico y del bicarbonato. ¿Entendido esa parte? Ok. Entonces, en cuanto a los mecanismos de regulación, ¿verdad? Del pH en el cuerpo, va a estar, y el mecanismo renal es un poco más tardío, o sea, es el último que va a entrar en juego. Vamos a empezar por el primero, el mecanismo de los líquidos corporales. Entonces, como este mecanismo de los líquidos corporales, nosotros vamos a tener que también participan la hemoglobina, que es en el que vamos a hacer énfasis. Con respecto a la hemoglobina, ¿cómo me colabora la hemoglobina? Digamos que también los hidrogeniones. Al ser una negativo y negativo con positivo, se atraen. Y va a ser muy similar al mecanismo de las proteínas. No me escucha, Karina. ¿Quién más no me escucha? Profe, pues se escucha entrecortado. Sí, ¿Se desde que escucha? comenzó lo de líquidos corporales se dejó de escuchar un momento y después se escuchaba todo junto así entrecortado. Aquí. Es que cuando estoy grabando, eso es lo que me pasa cuando estoy grabando. Vamos a hacer algo. Vamos a parar.